El 2 de julio de 1955, el Aeropuerto Internacional de LaGuardia en Nueva York bullía de actividad. Era un sábado cálido y despejado, y los viajeros que iban y venían reflejaban el bullicio típico de la temporada de verano. Familias, parejas jóvenes, hombres de negocios y personas de todas las edades se preparaban para sus vuelos. Algunos se dirigían a destinos de trabajo, otros a vacaciones, y unos pocos, como Tom y Lucy Becker, celebraban ocasiones especiales. Los Becker eran una joven pareja de recién casados, ambos de poco más de 20 años. Habían contraído matrimonio la semana anterior en una pequeña iglesia de Queens, y este vuelo hacia Miami era el comienzo de su luna de miel. Estaban emocionados por disfrutar de las playas de Florida, del sol y del mar, y tenían reservaciones en un hotel de lujo cerca de Miami Beach. Lucy llevaba un vestido de verano color crema y una sombrilla para protegerse del sol, mientras que Tom vestía un traje elegante, algo común en aquella época incluso para los viajes en avión. Su felicidad era palpable mientras esperaban en la sala de abordaje del vuelo 914 de Pan American World Airways. El vuelo 914, un Douglas DC-4 de 4 motores, estaba programado para despegar a las 9:55 de la mañana con destino a Miami. A bordo iban 57 pasajeros, junto con 4 miembros de la tripulación, liderados por el experimentado capitán Robert Lindquist, de 45 años. Lindquist era un veterano de la aviación que había volado aviones comerciales durante más de 2 décadas. Tenía una reputación impecable entre sus colegas y una relación cercana con su tripulación. El primer oficial, Harold Winslow, era un hombre joven y competente, que admiraba profundamente a Lindquist y veía en él a un mentor. Las azafatas, Marta Rodríguez y Barry Reese, completaban el equipo, y ambas se encargaban de acomodar a los pasajeros en sus asientos, atendiendo a las necesidades de cada uno mientras el avión comenzaba a llenarse. Pan Am era conocida por su excelente servicio a bordo, y tanto Rodríguez como Reese estaban entrenadas para mantener la calma y la profesionalidad en todo momento. A las 9:55 de la mañana en punto, el DC-4 rodó suavemente por la pista. El sol de la mañana bañaba el aeropuerto mientras el avión se elevaba en el cielo despejado de Nueva York. A bordo, el ambiente era relajado. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos leyendo revistas, otros charlando animadamente sobre sus planes en Miami. Los Becker, tomados de la mano, miraban por la ventanilla, disfrutando de las vistas de la ciudad alejándose en la distancia. La tripulación en la cabina de mando se relajó después del despegue. Una vez alcanzada la altitud de crucero, el vuelo transcurría con normalidad. El avión volaba a unos 10.000 pies sobre la costa este de los Estados Unidos, en lo que parecía ser un día de vuelo perfecto. El capitán Lindquist verificaba periódicamente los instrumentos, intercambiando bromas ocasionales con Winslow. Todo indicaba que llegarían a Miami en menos de 3 horas, justo a tiempo para que los pasajeros disfrutaran de la tarde en las playas soleadas de Florida. Sin embargo, pocos sabían ellos que, en menos de 30 minutos, todo cambiaría para siempre. A las 10:25 de la mañana, apenas media hora después de despegar de LaGuardia, ocurrió lo inesperado. La torre de control en Nueva York, que seguía la ruta del vuelo 914 en sus radares, notó que el avión había desaparecido súbitamente de sus pantallas. Fue un evento tan abrupto que, al principio, los controladores pensaron que se trataba de un simple error técnico. El sistema de radares de la década de 1950 no era tan avanzado como el de décadas posteriores, y fallos ocasionales no eran algo inusual. El controlador de vuelo que supervisaba el espacio aéreo en ese momento era Richard Dunn, un hombre de 34 años con una carrera respetable en el control aéreo.
Dunn trató de restablecer la comunicación con el vuelo 914, llamando por radio en varias frecuencias. ¿Vuelo 914, pueden leerme? Repita su posición, cambio. Silencio. No hubo respuesta. Dunn ajustó los equipos, pensando que tal vez había algún problema con su sistema. Pasaron unos minutos, y otros controladores comenzaron a notar que el vuelo 914 seguía ausente de sus pantallas. La preocupación en la sala de control aumentaba a medida que intentaban desesperadamente contactar al avión. En circunstancias normales, un avión que pierde comunicación suele enviar algún tipo de señal de emergencia, pero en este caso, el silencio era absoluto. El protocolo dictaba que, en caso de pérdida de contacto con un avión comercial, se debía notificar de inmediato a la Administración Federal de Aviación, FAA, y, si el avión seguía desaparecido, se activaría una búsqueda. Dunn, visiblemente nervioso, siguió intentando contactar a la tripulación durante más de 20 minutos sin éxito. Vuelo 914, este es La Guardia, por favor confirme su posición. Pero el vuelo 914 había desaparecido sin dejar rastro. A las 11 de la mañana, se inició una búsqueda a gran escala. La FAA coordinó con la Fuerza Aérea y la Guardia Costera para lanzar una operación de rescate en el área donde se presumía que el avión se había desvanecido. Aviones de rescate, helicópteros y barcos patrullaron las costas del Atlántico, suponiendo que el DC-4 podría haber realizado un aterrizaje de emergencia en el mar, o peor aún, haberse estrellado. Equipos especializados de búsqueda y rescate fueron desplegados desde bases cercanas, y la misión se extendió a lo largo de varias millas náuticas. Pero no encontraron nada. Ni una señal de destrozo, ni un trozo de fuselaje, ni manchas de combustible flotando en el océano. Los días pasaron y la búsqueda se intensificó. Se consultaron a meteorólogos para analizar el clima en la zona, pero no se encontraron anomalías que explicaran la desaparición. El tiempo era perfecto, sin tormentas ni turbulencias significativas. El vuelo 914 simplemente se había esfumado. Las familias de los pasajeros, al enterarse de la desaparición, quedaron devastadas. Ian y Mary Jones, una pareja mayor que esperaba la llegada de sus nietos en Miami, nunca recibieron noticias. Los familiares comenzaron a congregarse en las oficinas de Pan Am, esperando respuestas, aferrándose a la esperanza de que el avión hubiese aterrizado en algún lugar remoto, pero cada día que pasaba esa esperanza se desvanecía un poco más. Los medios de comunicación se hicieron eco del incidente, y el vuelo 914 de Pan American World Airways se convirtió en noticia nacional. Periódicos como el New York Times y el Miami Herald publicaban titulares sombríos. Misterio en el aire, desaparición del vuelo 914 sin rastro alguno. Teorías sobre lo sucedido comenzaron a circular. Algunos sugerían que el avión había sido secuestrado por piratas aéreos, una hipótesis poco probable dado que ningún grupo reivindicó el acto. Otros especulaban con fallos mecánicos catastróficos que hubieran llevado al avión a caer en aguas profundas, donde nunca sería encontrado. Incluso surgieron teorías más extrañas, como que el avión había entrado en una especie de Triángulo de las Bermudas, un área conocida por las desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Finalmente, después de semanas de búsquedas infructuosas y especulación mediática, la FAA y Pan Am declararon al vuelo 914 oficialmente perdido en el mar. No había evidencia concreta de lo que había sucedido, pero la conclusión más lógica era que el avión se había estrellado en algún lugar del Océano Atlántico y que los cuerpos de los pasajeros y la tripulación se habían perdido para siempre en las profundidades. Para las familias de los desaparecidos, esta conclusión era insoportable. Sin restos, sin respuestas y sin ningún cierre emocional, se vieron obligados a vivir con la incertidumbre. El caso fue archivado como accidente aéreo sin explicación, y el vuelo 914 quedó inscrito en la historia de la aviación como un enigma. Con el paso de los años, la memoria del vuelo desaparecido se fue desvaneciendo poco a poco, eclipsada por otros eventos y tragedias. Hasta que, casi 4 décadas después, sucedió lo imposible. El 9 de septiembre de 1992 era un día ordinario en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Situado a unos kilómetros de la capital,
Este aeropuerto era un centro neurálgico para vuelos comerciales que conectaban el país con el resto del mundo. Los controladores de tráfico aéreo, supervisando los cielos con la tecnología moderna de la época, estaban acostumbrados a gestionar decenas de vuelos que llegaban y salían del aeropuerto diariamente. A las 12:10 del mediodía, algo fuera de lo común ocurrió. Juan de la Torre, uno de los controladores aéreos veteranos del aeropuerto, notó en su radar una señal inesperada. Se trataba de un avión de hélice que no estaba registrado en ninguno de los planes de vuelo para ese día. De la Torre, perplejo, intentó identificar la aeronave. Los aviones de hélice habían caído en desuso en las rutas comerciales regulares hacía muchos años, reemplazados por jets más rápidos y eficientes. Intrigado, el controlador se comunicó con la nave. Torre de control de Caracas a aeronave no identificada, por favor confirme su identificación y procedencia. El silencio en la radio duró unos segundos, hasta que una voz finalmente respondió. La transmisión era entrecortada y llena de estática, como si la comunicación estuviera siendo interferida por algún tipo de anomalía. Este es el vuelo 914 de Pan American, procedente de Nueva York, con destino a Miami. Solicitamos permiso para aterrizar. Juan de la Torre quedó paralizado. Pan Am ya no existía como aerolínea desde la década de los 80 y ningún vuelo de su flota debería estar en el aire. Además, no había ningún plan de vuelo registrado desde Nueva York hacia Caracas ese día. Y lo más desconcertante, Pan Am había desaparecido de los cielos hacía años y ningún vuelo de la compañía estaba operativo desde su cierre. Vuelo 914, repita su procedencia y destino, dijo de la Torre, intentando mantener la calma. Procedemos de Nueva York hacia Miami. Nuestra hora de llegada era a las 12:55 del mediodía del 2 de julio de 1955. Esa frase fue como una bomba en la sala de control. De la Torre miró a su supervisor, Manuel Ramírez, quien también había escuchado la comunicación. No podía ser posible que un avión de 1955 estuviera pidiendo permiso para aterrizar en 1992. Ramírez y de la Torre intercambiaron miradas de incredulidad, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Ramírez decidió seguir adelante con el procedimiento estándar, aunque sabía que estaban lidiando con algo fuera de lo común. Torre de control a vuelo 914, tiene permiso para aterrizar en Caracas. Repita, este no es Miami, están en Caracas, Venezuela, dijo Ramírez. Durante unos segundos hubo silencio en la radio. Finalmente, la voz del piloto respondió, con evidente confusión. Caracas. No puede ser. Nuestro destino es Miami. A pesar de la incredulidad del piloto y su tripulación, el avión Douglas DC-4 descendió lentamente hacia la pista del aeropuerto. Desde tierra, los trabajadores del aeropuerto observaron con asombro cómo el avión de otra época se aproximaba. El viejo diseño del avión, con su logo de Pan Am, la pintura descolorida pero aún visible, y las hélices girando en lugar de turbinas a reacción, hizo que muchos se preguntaran si estaban presenciando algún tipo de alucinación colectiva. El avión aterrizó suavemente, rodando por la pista hasta detenerse. Desde las ventanillas del aeropuerto, decenas de empleados y pasajeros observaban atónitos el aterrizaje del vuelo 914, un fantasma del pasado que parecía haber viajado a través del tiempo. Cuando el DC-4 finalmente se detuvo, el personal del aeropuerto se acercó cautelosamente a la aeronave. Algunos miembros de seguridad, junto con médicos y agentes de aduanas, aguardaban cerca, sin saber exactamente qué esperar. Manuel Ramírez en la torre de control trataba de mantenerse en contacto con el piloto, pero la comunicación se volvió irregular y distorsionada. La puerta del avión finalmente se abrió, y el primer rostro que apareció fue el del capitán Robert Lindquist. Su expresión era la de un hombre completamente desorientado, como si acabara de despertar de un sueño profundo y confuso. Cuando se asomó a la cabina, sus ojos se encontraron con los de los agentes del aeropuerto, y la pregunta salió de sus labios casi como un susurro. ¿Qué año es este? Uno de los agentes, sin estar completamente seguro de lo que estaba ocurriendo, respondió con una voz temblorosa. Es 1992, señor. Estamos en Caracas, Venezuela.
El rostro de Lindqvist se contrajo de terror. Dio un paso atrás, tropezando ligeramente mientras trataba de asimilar lo que había escuchado. Para él, solo habían pasado unas pocas horas desde que despegó de Nueva York en 1955. Su reloj marcaba las 12:30 del mediodía de aquel día, y había esperado aterrizar en Miami apenas media hora después. Detrás de Lindqvist, los pasajeros comenzaban a salir, también luciendo desconcertados. Tom y Lucy Baker fueron de los primeros en bajar del avión. Tom, aún sosteniendo la mano de su joven esposa, miraba a su alrededor con incredulidad. Lucy, por su parte, parecía a punto de desmayarse, con los ojos muy abiertos, tratando de entender cómo habían terminado en un aeropuerto que no reconocían. Para ellos, no había pasado más de media hora desde que sobrevolaron la costa este de Estados Unidos. Al bajar del avión, esperaban ver el sol de Miami y las playas cercanas, pero lo que encontraron fue una realidad que no tenía sentido para ellos. Los empleados del aeropuerto, vestidos con uniformes que no reconocían, los automóviles que circulaban cerca de la pista, los letreros y anuncios comerciales que veían desde la distancia, todo era completamente ajeno a lo que conocían. Lucy murmuró algo apenas audible, mientras su esposo intentaba calmarla. Tom, esto no es Miami, ¿qué está pasando? El caos dentro del avión crecía a medida que los pasajeros comenzaban a notar que algo estaba terriblemente mal. Algunos lloraban, otros gritaban de confusión. John y Mary Jones, una pareja de ancianos que se dirigían a Miami para ver a sus nietos, no comprendían cómo el aeropuerto al que habían llegado no era el que esperaban. Mary, presa del pánico, se aferraba al brazo de su esposo, sollozando. Las azafatas, Marta Rodríguez y Barry Reese, hacían lo posible por mantener la calma entre los pasajeros, pero ellas mismas estaban al borde de un colapso nervioso. No entendían por qué el avión había aterrizado en un lugar que no era su destino, y mucho menos cómo era posible que se encontraran en 1992. Sin embargo, antes de que el personal de tierra pudiera intervenir para evacuar a los pasajeros y calmar la situación, algo completamente inesperado sucedió. Sin previo aviso, los motores del Douglas DC-4 volvieron a encenderse. Fue como si una fuerza invisible tomara control del avión. Los pilotos, aterrorizados, intentaron detener el despegue, pero no tuvieron éxito. El avión, como si tuviera una voluntad propia, comenzó a moverse nuevamente hacia la pista de despegue. Los trabajadores en tierra intentaron desesperadamente detenerlo, pero no había nada que pudieran hacer. El DC-4 aceleró rápidamente y despegó en medio de la incredulidad total. El avión desapareció de la vista en cuestión de segundos, dejando atrás una estela de confusión y misterio. En la torre de control, Manuel Ramírez y Juan de la Torre miraban incrédulos las pantallas del radar. El vuelo 914 volvió a desaparecer de los radares, tal como lo había hecho 37 años antes. No hubo ninguna señal, ningún mensaje de despedida. El avión, sus pasajeros y su tripulación desaparecieron una vez más, como si nunca hubieran estado allí. Capítulo 6. La investigación. El regreso del vuelo 914 desató una ola de investigaciones por parte de las autoridades venezolanas y estadounidenses. En un esfuerzo por entender qué había sucedido, la Administración Federal de Aviación, FAA, y expertos de aviación de todo el mundo fueron llamados para analizar los datos del aeropuerto de Caracas, incluyendo las grabaciones de las comunicaciones y los registros de radar. Los testimonios del personal de tierra y los controladores aéreos que presenciaron el aterrizaje y la desaparición del vuelo 914 eran consistentes, pero no había manera de explicarlo científicamente. No existía ninguna prueba tangible del avión más allá de las grabaciones de radio y los relatos de los testigos. No se encontró ningún registro físico del vuelo en el aeropuerto, y ningún fragmento del avión quedó en tierra. La comunidad científica se mostró escéptica ante los relatos. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de un engaño elaborado, una posibilidad que las autoridades descartaron rápidamente dada la cantidad de testigos confiables y el nivel de detalle en los registros. Otros postularon que el avión podría haber entrado en una especie de anomalía temporal, una teoría completamente especulativa y sin precedentes en la historia de la aviación.
Algunos investigadores independientes comenzaron a analizar si el vuelo 914 había cruzado una especie de brecha espacio-temporal o si estaba atrapado en una dimensión alterna. Sin embargo, las autoridades no dieron crédito oficial a estas ideas, considerándolas más propias de la ciencia ficción que de la ciencia seria. Mientras tanto, las familias de los pasajeros recibieron la noticia de manera desconcertante. Para ellas, el regreso momentáneo del avión no hacía más que avivar el dolor y la incertidumbre. Algunos familiares se sintieron aliviados al saber que sus seres queridos, en un momento, parecieron haber estado vivos, pero esa esperanza fue rápidamente reemplazada por una angustia renovada cuando el avión desapareció nuevamente. El caso del vuelo 914 pasó a los anales de los grandes misterios no resueltos de la historia. Nunca se encontró una explicación concluyente, y el avión, junto con sus pasajeros y tripulación, nunca volvió a aparecer. Décadas después, el vuelo 914 de Pan American sigue siendo objeto de debates, teorías conspirativas y especulaciones. Se han escrito numerosos libros, artículos y documentales tratando de resolver el enigma, pero ninguno ha logrado aportar una respuesta definitiva. Algunos creen que el avión fue víctima de una conspiración gubernamental encubierta, otros están convencidos de que el vuelo atravesó una especie de portal hacia otra dimensión. Sea cual sea la verdad, el vuelo 914 se ha convertido en una leyenda moderna, una historia que desafía nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la realidad misma. Los nombres de Robert Lindquist, Tom y Lucy Becker, y los otros pasajeros del vuelo perdido, han pasado a la historia como figuras atrapadas en un misterio más grande que la vida misma. Y mientras el avión sigue perdido en algún lugar desconocido, el resto del mundo solo puede preguntarse, ¿qué le sucedió realmente al vuelo 914? ¿Y podría algún día volver a aparecer, una vez más, para ofrecer respuestas o, tal vez, para seguir desafiando los límites de nuestra imaginación? Y así llegamos al final de este inquietante y fascinante relato del vuelo 914, un misterio que sigue desafiando la lógica y dejando preguntas sin respuesta. ¿Qué crees que le sucedió a este avión? ¿Un salto temporal? ¿Un fenómeno inexplicable? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias sorprendentes, misterios sin resolver y relatos que te harán cuestionar la realidad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje, y como siempre, tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido. Nos vemos en la próxima aventura.